buenas noches, amables televidentes y amigos que nos miran por internet. Sean ustedes muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para todos y es por siempre. El día de hoy tenemos el gusto de contar con un amigo muy estimado, un experto consultor de negocios, un fedatario público aquí en la ciudad de Tijuana, que va a hacer favor de compartirnos mucho de su conocimiento y de sus experiencias en las empresas familiares. Hoy día se van a dar cuenta cuál es la problemática por la que este tipo de unidades económicas están pasando, cuáles son las alternativas que tienen para salir adelante. Va a ser un tema de enorme interés. Guillermo, bienvenido. José David, buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Guillermo. Estamos muy contentos de que nos acompañen esta noche el contador público y licenciado en Derecho, Guillermo Caropresi. Déjenme leer un poquito su amplio currículum, únicamente vamos a dar aquellas remembranzas más importantes. Él es contador público y licenciado en Derecho, egresado de la UNAM en la Ciudad de México. Tiene maestría en Finanzas Públicas y estudios de doctorado. También actualmente es socio de Caropresi Mainero y Compañía Sociedad Civil y es actualmente corredor público número 17 de la plaza de aquí de Baja California. Dentro de sus múltiples áreas de especialización está en el área de consultoría de negocios, en materia fiscal, planeación patrimonial, es consultor de negocios y todos los trabajos relacionados con la correduría pública. Como ven, tenemos a un experto el día de hoy que nos va a estar platicando sobre todos aquellos aspectos importantes de las empresas familiares. Y uno de los datos que nos proporcionó dentro de su presentación que nos encantó es que más del 90% de las empresas aquí en México, y nos comentaba que no solamente en México, sino a nivel mundial, las empresas son familiares. Entonces tiene muchas repercusiones en el ámbito laboral que durante toda esta hora nos va a estar platicando. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, José, por invitarme a esta gran experiencia. Espero que queden satisfechos ustedes y el público. Desde luego que nuestros televidentes van a quedar encantados con tus tips, con tus recomendaciones y con algunos casos concretos que seguramente en tu práctica profesional los has vivido. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Hablando un poquito del contexto de la empresa familiar. Normalmente, ¿cómo nace la empresa? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa con esas empresas que luego nacen bajo un entusiasmo de alguien de la familia y a los poco tiempo desaparece la empresa, afectando proveedores, afectando empleos, afectando la economía y las finanzas de la familia? Hablemos un poquito de la problemática de la empresa familiar. Bueno, todo empieza con la idea de un promotor, de un líder, de alguien que quiere hacer algo. Y esa pues lo primero que hace, lo consulta con la familia, ¿verdad? Le dice, bueno, pues, ¿sabe qué? Vamos a poner un negocio porque creo que tengo una buena idea. Y entonces empieza con la idea. Consigue el financiamiento, o a lo mejor tiene su guardadito, O dispone de los ahorros de la familia. Sí, o muchas veces se trata de una persona que le liquidaron de la empresa y no haya qué hacer. Cierto. Y va y pone un negocio, por ejemplo, un caso que tengo aquí, que pone una birrería. Excelente. Pone una birrería y ahora es una gran birrería, que ahora ya dice que gracias a Dios que me liquidaron de la empresa. Bueno, así empiezan. Pero hablemos del concepto general de lo que son las empresas familiares. Son la organización económica cuya propiedad pertenece a una persona o a toda una familia, ¿verdad? Normalmente esta empresa empieza con su idea, pero muchas veces
se auxilia con los mismos familiares. Claro, trabaja la esposa o trabajan los hijos Todos. mayores. Pero cuando ya empieza a crecer la familia, pues el chamaco se va a la escuela, la señora sigue atendiendo a la casa y él se queda trabajando, pero empieza a crecer. Y hay empresas que crecen, pero mucho, Sí. porque tienen muchas de ellas tienen un know-how muy especial que después vamos a platicar. Bueno, y la idea del promotor es que eso pues venga a satisfacer desde el punto de vista económico sus necesidades básicas, pero además quiere dejarle algo a sus hijos. Claro. Y así empiezan las empresas. Después se ponen a trabajar, se ponen a conseguir, empiezan a tener oportunidades. Hay que recordar que las empresas se requieren para que sea negocio una empresa, se requieren tres cosas: que haya materia prima, Sí. que haya un mercado a quien vendas, Claro. y que tenga administración adecuada. Si le falta alguno de esos, la empresa no funciona. Muy bien, entonces, una vez que ya crece, pues se desarrolla y no vamos a hablar de todos los pasos porque Claro. la problemática de la empresa ya es cuando ya está grande, cuando ya está posicionada, cuando ya tiene un lugar, y entonces ahí es donde empieza él a meter gente, a trabajar, crecen los hijos, entran a trabajar algunas veces y los hijos se desarrollan bien. Otras veces no permiten, como un caso que tuve en Torreón, que se trataba de una compañía, un distribuidor de cerveza español que no tenía familia más que su esposa, y le dijo a la señora: tú no, porque este es un negocio de vicio, tú no. Pero la cerveza... No, pero el señor tenía en toda la zona de tolerancia, Ok. tenía acaparado todo, las cantinas y todo eso. Entonces, él no tenía hijos y no permitió que su esposa se enterara. Cuando este señor se muere, la esposa pues no sabía nada del negocio, llegó y le dijo: no, pues mi marido me dijo que yo no me metiera, pero usted sígalo manejando y sígame dando lo que me daba mi esposo. Era española también ella. Pero Guillermo, lo mismo ocurriría en cualquier giro. Ah, claro. Si hablamos en el ejemplo que mencionabas de la birrería de tu amigo, que Sí. luego nos llevarás a conocerlo, espero. Y hace una birria muy buena. Claro. Y él, si llega a fallecer y nadie de la familia conoce el negocio, pues es un negocio en peligro. Pero Claro. lo mismo ocurre con la tienda de abarrote, Claro, lo mismo claro, ocurre con la estética, lo mismo ocurre con el taller que haya del servicio eléctrico, de servicios mecánicos. Ocurre en cualquier tipo de negocio, en cualquier Por eso yo actividad. creo que sí es importante que toda la familia se involucre y que conozca. Por lo menos que empiecen hay que llevarlos desde chiquillos. Hay que llevarlos desde chiquillos. Yo conozco otras experiencias, sí, pero ahí después lo platicamos. Hay que llevarlos desde chiquillos para que por lo menos que vayan a jugar ahí, que empiecen, que vean qué hace su papá. No, pues que ayuden como Sí, antes en el sí, campo. sí, Yo sí. recuerdo que desde niño mi papá me llevaba a la labor y me enseñó a sembrar y me enseñó a cosechar y también a cómo cargar Claro, lo cosechado. claro. Entonces, ahorita en la birrería un niño, un jovencito puede ayudar desde barrer, desde limpiar las mesas, desde lavar los platos. Igual en la tienda puede el niño acomodar mercancía, el jovencito. Y yo creo que la empresa familiar es una oportunidad para enseñar a los hijos a trabajar. Y fíjate que cuando se combinan los roles de la familia con los roles de la empresa y con la propiedad, que son tres cosas delicadas, son tres factores, los roles de la familia son la seguridad, la educación
el crecimiento, el desarrollo, el amor, la fidelidad, todo eso son valores. Cuidar la armonía de la Ándale, familia. como dicen, el lato familiar. Así es. Y la empresa tiene otros roles muy diferentes. Tiene roles de dirección, de empleados, obreros, dinero. También la familia tiene dinero, pero el dinero de la familia tiene diferentes finalidades que el dinero de la empresa. Nos tienes que decir cómo no llevarnos los problemas de la familia a la empresa, ni los problemas de la empresa al hogar. Pero perdón, Guillermo, pero en la gran mayoría de las empresas familiares yo creo que es un tema bastante difícil, porque el aspecto de casa nos lo llevamos al trabajo y el aspecto de trabajo nos lo llevamos a la casa y hacemos una combinación y al final del día hacemos una bomba que en la casa nos reclaman que dejemos, que al entrar a la casa dejemos los problemas del trabajo. Entonces no es tan fácil. Pues no es fácil, pero ese es el quid del asunto. Tenemos que separar los roles familiares de los roles de la empresa. Y tenemos que organizar a las dos partes para que las dos trabajen, porque no van a dejar de ser propietarios. La familia es propietaria de la empresa. ¿Qué te parece, Guillermo, si regresando de un corto comercial nos sigues explicando un poquito cómo debemos hacer este corte entre el trabajo y la familia? Inclusive hay una revista Forbes, un artículo muy bueno que publicó, que inclusive nos dice, eso de que usted nos comenta hay que ponerlo por escrito. Claro. Regresando del corte comercial, claro. Le agradecemos que nos siga comentando sobre esto. Por favor, recuerden, amigos, envíenos un correo a pef@peftv.mx o a través de redes sociales en Facebook en Educación Financiera TV1. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Globos! Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? ¿Este? Mira. Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. INSA de México, su imagen es nuestro negocio. Muy buenas
noches, amigos. Gracias por seguir con nosotros y agradecemos también nuevamente al contador público y licenciado Guillermo Caro Presi. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la importancia que tiene el crear una empresa familiar, y lo más importante y dentro de las primeras problemáticas que nos encontramos es cómo debemos de separar la forma de trabajar y de actuar entre familia, entre lo que es el negocio y lo que es la actividad familiar. ¿Cómo separar ambas actividades? Porque evidentemente puede traer conflicto con la familia. Comentábamos también que hay un artículo muy interesante en la revista Forbes México, en la cual en el tema de aspectos empresas familiares nos da una recomendación muy buena que yo creo que usted nos la va a ampliar todavía más, en el sentido de que todas las familias deben de tener por escrito un protocolo de cómo deben de trabajar, cómo se deben de comportar, a efecto de separar lo que es trabajo y lo que es familia. A todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo, yo creo que nos hemos enfrentado a esta problemática de que nuestras casas, nuestras esposas o nuestra pareja nos ha dicho, por favor, todos los problemas del trabajo, déjalos allá afuera. Pero además, David, no únicamente aquellos que tienen una empresa o un negocio de cualquier tipo, incluyendo los trabajadores. Claro. ¿Cuántas veces el trabajador llega a su casa agobiado, a trabajar y llega con tareas de la oficina o de la empresa o del trabajo o del taller que se los lleva a la casa siendo trabajador? Y, sí. en el hogar está hablando de cosas de trabajo. Sí. Hasta que la esposa o los hijos, las hijas le dicen, oye, ya estás en la casa, baja la cortina del trabajo, cierra la puerta de la oficina, ahora estás en la casa, hablemos de familia. Yo creo que la familia, tanto la familia como la empresa deben de guardar una separación muy clara de cuáles son los roles de cada uno. Para resolver el problema, pues hay que hacer un protocolo, y el protocolo incluye que se debe de hacer lo que es una asamblea familiar, en la que solamente se van a discutir asuntos de la familia. Aparte hay un consejo familiar. Ese consejo familiar va a hablar nada más de aquellos asuntos que a los miembros que están trabajando en el negocio, los miembros de la familia que están trabajando en el negocio, les compete, nada más. Y aparte, en la empresa va a haber un consejo de administración donde se va a administrar la empresa. En el consejo familiar administra a la familia. La asamblea familiar administra a la familia. El consejo de administración, el consejo familiar administra a las personas y a los temas que competen a los que trabajan en la empresa y que son familiares. Porque no toda la familia pueda estar inmersa en el trabajo del negocio. No toda. ¿Correcto? Y aparte, hay consejos especiales dentro de la familia. Consejo especial de educación, o sea, si organizamos internamente a la familia y si organizamos internamente a la empresa, las dos van a marchar muy bien y buscando que no se interfiera una con la otra. Pero ¿qué te parece si hablamos de los principales problemas que tienen las empresas familiares? Adelante. Miren, las empresas familiares, 56% no tienen plan de sucesión. 30% no pasan a la segunda generación. 97% nunca llegan a un siglo de vida. A 100 años. 100 años. El 60% cierran por conflictos familiares. El 90% mueren antes de la tercera generación. Oye, qué delicado está eso. De 10 empresas, 6 cierran por conflictos familiares. ¿Qué pasa? Normalmente entre hermanos, ¿eh? Sí, claro, es empresa familiar. Sí, normalmente. Y cuidado cuando llega al fin de la vida del promotor, del que fundó la empresa,
y que no permitió que sus hijos participaran en ella y no los preparó y no se preparó él también. Esa es la parte importante. Él se tiene que preparar. Nosotros damos esa asesoría, preparamos tanto a la familia como a la empresa. Hay que organizar a la familia y hay que organizar a la empresa, a las dos, y hay que organizar hay que preparar al líder para que en un determinado momento Oye, pues por eso anda mal economía. Nos decía José David en el intermedio que en el México el 90% de las empresas son empresas familiares. Son empresas familiares, sí. Y si la familia anda mal, porque las empresas 6 de cada 10 cierran por conflicto entre hermanos, sí. Y sobre todo cuando tú dices fallece la cabeza de familia, fallece el líder, y no preparó cuadros y no estableció reglas de cómo le diera continuidad a la empresa, pues la empresa desaparece. ¿Y de cuántos negocios hay hijos que no quieren saber del negocio, en especial de ranchos, de los ranchos? No quieren saber del rancho, ellos quieren irse a la ciudad porque ya les gustó viajar. Y el rancho, que también es un negocio, así es, muere. Pero también es muy difícil como cabeza, centro del negocio, tomar una decisión de separar a alguno de los hijos del negocio si sabemos que alguno de los miembros no está funcionando. Yo creo que también esa es una decisión bastante difícil. No, mira, cuando llega el momento de la sucesión, el líder ya tiene que estar preparado, el fundador ya tiene que estar preparado desde antes, hay que prepararlo 5 o 10 años antes y ir ir analizando a las diferentes personas que están ahí y a ver cuál es el adecuado. Ese es un punto muy importante. ¿Cuál es el adecuado? Y solamente de esa manera puedes poner a la persona idónea. Y en especial se recomienda que se vaya a trabajar en una empresa similar, pero fuera, para que ahí aprenda otras cosas diferentes, para cuando llegue a administrar, llegue ya con unas bases más sólidas. Ándale. Al principio, pues él de chamaco asistió a la empresa, más o menos vio, pero es importante que se foguee en otros lados para que vea la disciplina diferente a la que recibe de su Oye, padre. pero qué importante eso que mencionas, porque si alguien de la familia va a trabajar con la competencia, va a aprender las mejores prácticas y va a comparar. Y va a traer aquellas cosas que están haciendo mejor que en su empresa familiar y las va a incorporar. Recuerdo el caso de una empresa que es un ícono de nuestro país en el ramo del pan. Una panadería de Guadalajara se convierte hoy día en una empresa mundial con más del 60% de su producto vendiéndose la mayor parte del planeta. Y el hijo precisamente salió a prepararse incluso fuera del país y conoció cómo operaba la competencia. Y él regresa a la empresa familiar, actualiza al papá, incorpora procesos de las empresas internacionales, procesos diferentes, y hoy es una empresa líder. Claro. Mira, yo conozco otro caso allá de donde yo vengo, que es una empresa en el comercio, fundada por dos hermanos que cada quien trabajaron juntos, Hicieron una empresa grande, pero uno tenía 4 hijos y uno tenía 2 hijos. Y entonces llegó el momento que se sintieron grandes y le preguntan al otro, oye, ¿cómo vamos a repartir? Pues mita y mita, pues si empezamos 50 y 50. Si no, ¿qué te parece que mejor la repartimos en el número de hijos? ¿La repartimos entre 6? Le dijo, no, el trato fue entre 2 y se separaron. Y uno se fue a otro estado y el otro se fue al otro, y otro se quedó ahí y empezaron a trabajar. Se repartieron la mitad del país
poniendo tiendas y el que tenía 4 hijos se murió. Y el otro que tenía 2 hijos se murió. Ya los 2 estaban cotizando en la bolsa de valores. Wow. Y los hijos de ellos, que habían sido amiguitos desde niños, se juntaron. Y hoy es una de las empresas más grandes que hay en ese ramo. Qué bueno. Qué bueno. Pero gracias a que intervinieron gentes que por cada lado los organizaron. Los fueron guiando. Y los muchachos se prepararon y ellos solitos arreglaron el asunto. Para eso somos los consultores de negocios como tú. Somos los consultores de negocios. Para, tú también para guiar a los fundadores tú también de eres empresas consultor de negocios, y que sí. esos hombres identifiquen los problemas que pueden haber cuando ellos ya no estén. Sí, Y el problema, yo creo, Guillermo, de no aceptar esa ayuda, estuvieran destinados a ser parte de esta estadística que tú nos comentabas, sí. de desaparecer. Sí. Y Guillermo, esta nota que nos das aquí en tu material me da escalofrío. ¿Cuál? El 90% de las empresas mueren antes de la 3ª generación, pero peor, para que nos lo expliques regresando de este segmento, el 90% de los pleitos judiciales, amables televidentes, nos dice aquí nuestro invitado, es por disputas entre hermanos, es por pleitos de familia. Familiares. Regresando, por favor, estos 2 puntos, Claro. te pediría que nos los puntualices, tú que Claro. los has vivido en corto. Y hoy los viví. Continúen con nosotros. Hoy los viví, hoy. Globos. Mami, quiero uno de esos globos. Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este o este? Este. Mira. ¿Este? Mami, ¿qué son las Lourdes? ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Muy buenas noches, amigos. Queremos agradecer muchísimo a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que continuemos al aire. Queremos, estimado Guillermo, que nos sigas platicando sobre estos 2 aspectos que a todo mundo nos tiene bastante preocupados y que es bastante fuerte. El hecho de que más del 90% de los pleitos judiciales sea entre hermanos, entre la propia familia, y lo que decimos en casa siempre, en mi familia nunca va a pasar eso. Pero aquí las estadísticas lo que nos están dando, datos reales, es que realmente los problemas se dan entre familia y un 90% es bastante alto. La otra, el 90% mueren antes de la 3ª generación. Y amigos televidentes, nuestro invitado del día de hoy, corredor público, él da la fe para que se crean estas empresas, tiene todo el proceso de guía de cómo van creciendo, cómo se van desarrollando para la etapa también en caso de liquidación,
fusión, escisión de todo este tipo de sociedades. Entonces, con todo ese conocimiento, toda esa expertise que tiene, ¿por qué no nos habla un poquito sobre estos dos puntos? Bueno, mira, en mi experiencia, pues yo tengo la facultad de darle vida a la empresa, vida jurídica. Constituirla. Yo la constituyo. Sí. Y nosotros vamos guiando todo su funcionamiento, todo lo que va pasando, si se asocia, si mediante actas de asamblea. Mediante actas de asamblea, yo voy llevando todos. Y llega el momento en que crecen y se multiplican, ¿verdad? Y otras llega el momento en que desaparecen y llegan conmigo y me dicen, ¿sabe qué, señor? Pues que fíjese que me acabo de pelear con mi hermano, ya. ¿Pero cómo? Y quiero liquidarla. Y entonces entramos Quiero a deshacer la empresa, salirme de la sociedad. Queremos hacer. Precisamente el día de hoy tuve un caso, antes de venir, de dos empresas que acaban de hacer, no tiene mucho tiempo, y ya se pelearon, y me dice, ¿cuál es el procedimiento? Y ya le dije, hay que hacer un acta de asamblea para que tú te salgas. Y es una tristeza porque es una muy buena idea. Pero fíjate, Guillermo, cuando los socios o accionistas o los dueños, los propietarios de un negocio se pelean y la empresa peligra o tiende a desaparecer, están afectando a muchas personas. Ah, claro. Los trabajadores pueden perder su empleo, los proveedores ya no les van a seguir vendiendo, entonces van a afectar toda la cadena de suministro y van a afectar evidentemente a todos porque también es un contribuyente que va a dejar de pagar impuestos. Sí, fíjate que sí. Y es una verdadera lástima porque la economía es la que mueve el país, Y si tenemos que el 90% de las empresas mueren antes de la tercera generación, el 90% mueren antes de... Pero en un año llegan al final del año el 30%, El 30% llegan al final del año. O sea que ni siquiera 12 meses no. Las constituyes, forman la sociedad mercantil en enero. Sí. Y para diciembre ya no existe. Sí, ya no existe. Muchas me toca disolverlas muy rápido. Pero también eso habla de otro punto en el tema de valores que mucho hemos comentado aquí a lo largo de varios programas, ¿no? De que se tiene que fomentar en la familia ese compromiso. Porque al momento desde que uno tomó la decisión de constituir una empresa, crear un negocio, crear un patrimonio, tiene que ir un compromiso no solamente del que tiene la idea, sino de todo lo que lo acompañan. Porque en el camino o puede subir a todos o simplemente como lo vemos los puede a todos afectar. Pero mira, hay una cosa de la que no hemos hablado, de las fortalezas de las empresas familiares cuando trabajan bien. Cuando los valores de la familia apoyan a la empresa, tienen el compromiso, arriesgan el capital, apoyan al fundador. El fundador también apoya. Se siente protegido. Y tenemos empresas transnacionales, claro. La mayoría de las grandes empresas automotrices fueron empresas familiares. Pero eso las también... empresas más grandes del mundo, las más grandes del mundo fueron empresas familiares. Cuando la familia asume un compromiso en conjunto. Los hombres más ricos del mundo pertenecen a empresas familiares. Y en México tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y su empresa es familiar. Pero también tiene que ver mucho lo que comentabas, ¿no? Los valores de toda la vida que se han sembrado, tanto en los padres, en los hijos. Y el respeto entre ellos. No porque sea el fundador, no. Cada quien agarra su rol. Correcto. Y esos roles fueron diseñados en ese protocolo. Ese protocolo es un pacto que se pone por escrito en el que se establecen todos
todas las suposiciones, todas las cuestiones que pueden suceder en el futuro. No vamos a hablar del pasado. Y en las reuniones, en la asamblea familiar y en el consejo de familia, nunca se habla del pasado, siempre hay que hablar del futuro. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a evitar esto? En programas anteriores, nuestro amigo César nos hablaba de que para que las finanzas vayan bien en familia, lo primero que se requiere es una buena comunicación. Claro. Entiendo que aquí es lo que hace falta, que esa comunicación se ponga por escrito. Cuando hay comunicación en la familia, hay unidad. Cuando no hay comunicación, cada quien imagina. Y entonces cuando imaginas, pues puedes imaginar lo peor, ¿verdad? Pero cuando tú comunicas, y lo más importante, cuando el fundador ya ve que es el momento de retirarse y él hace una evaluación, porque esa es la función de nosotros, que él, encaminarlo a que él escoja al hombre más adecuado. Y si no tiene... Dentro de la familia. Sí, por supuesto, dentro de la familia. Y si no tiene definido quién, se puede asesorar de psicólogos, se puede asesorar de gente que le haga una evaluación de a cada uno, incluso recomendar que trabajen fuera para que él ya escoja, pero al momento en que él toma la decisión, él lo debe de comunicar. Señores, mi decisión ha sido esta. Él va a seguir aquí y tú vas a tener este rol. Claro, todo eso se discute en la familia, no nada más se trata de que él imponga. Y si se discute y se consensa, todo se hace bien. Lo que me gustó muchísimo lo que comentó, de que en este protocolo vamos a poner cómo deben de trabajar o cómo debemos de trabajar en cada una de las áreas, pero lo más importante, buscar solucionar los problemas y verles el lado positivo. Cómo podemos solucionar un problema y ya olvidarnos del pasado. Claro. Es muy importante porque en muchas de las relaciones comerciales no se avanza porque se sigue hablando del pasado. Entonces, aquí por lo que entiendo que se me hace muy importante es, si hay un problema ahorita en familia que está relacionado con el trabajo, ver la manera de cómo solucionarlo en equipo. Y eso nos va a llevar a una mejor comunicación, una mejor armonía. Claro. Ahora, vamos a complicar un poquito el problema. ¿Qué tal cuando los hijos se casan? Entonces vienen otras personas que vienen a jugar en la familia. Así es. Entonces, en ese protocolo se debe establecer cuál es el papel que van a jugar los que no son hijos de la misma madre. Como dijeran los musulmanes tienen esa regla. A las juntas de familia nada más entran los hijos de la misma madre. Los que no son hijos de la misma madre se quedan afuera, pero eso es entre los musulmanes. Entre los mexicanos pues somos muy cariñosos y los invitamos. Entran todos, sí, pero hay que fijar las reglas. Pero fíjate que eso es muy contrario al concepto liberal que existe en el mundo occidental, claro, en donde las empresas pues son un negocio, claro, y las personas que participan en él se suman para ganar, y no importa la raza, ni la religión, ni el nivel sociocultural de la persona. Lo que cuenta es que sume trabajo, que sume ideas, que aporte capital, que aporte dinero y que retire ganancias de acuerdo a lo que le corresponde. No, y muchas veces el fundador, el líder, se fija en el yerno y el yerno tiene mejores cualidades que el mismo hijo. Suele ocurrir. Y mete en conflicto ya el yerno con los hijos. Sí, pero él tiene que dialogar con ellos y no hay problema. Si se platica, claro, se hace. No pasa nada. O sea, no se busca que delegue a nadie.
Se busca que haya armonía. Si hay armonía, si hay comunicación, habrá buenos resultados. Guillermo, es muy importante lo que mencionas, que dialoguen en familia los temas del negocio y que se fijen reglas claras para que la empresa trascienda. Claro. No importa si el líder es o no integrante de la familia consanguínea, a lo mejor es el yerno, a lo mejor es la nuera, y es la persona que tiene las cualidades idóneas para asegurarnos el empleo a todos. Y muchas veces el sucesor es una mujer. Claro, y hoy día las mujeres Sí, verdaderamente están dando y de veras, incluso yo conocí una empresa allá en mi pueblo. Perdón, estimado Guillermo, ¿qué le parece si regresando de un corte comercial nos platica el ejemplo? Vamos a un corte comercial. Recuerden, a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda, Lourdes? Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de La Canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. La Cava del Queso, origen, sabor y tradición para compartir. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. BI Solutions, arte, administra y estructura, consultoría integral comercial, asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. IMSA de México, su imagen es nuestro negocio. Amables televidentes, como se dan cuenta, este tema es un tema muy sensible porque toca el aspecto del patrimonio de la familia, toca aspectos de cómo ese patrimonio, para que se garantice su continuidad y su crecimiento, se requiere de un líder y de un líder capaz. Y muchas veces ese líder, pues es mejor un integrante ajeno a la familia, como nos decía nuestro invitado, sí. A veces. Y él nos iba a narrar precisamente un caso de esta naturaleza al que le pediría a Guillermo que por favor nos lo diga. Sí, resulta de que es una empresa que fabricaba máquinas, y dentro de los hijos era la hija mayor, se fue a trabajar con él porque él necesitaba una secretaria, y los hijos, pues esos no se interesaron en el negocio. Llegó el momento en que el señor se enfermó y ya estaba listo como para ver quién se iba a hacer cargo del negocio, y se lo dejó a su hija. Y le dijo, tú eres la encargada. Y los hijos decían,
pues mi papá pues escogió, dice, pues él escogió, pues al fin y al cabo es el dinero de él, pero a ellos les dio otras cosas a que se dedicaran y todo fue muy bien, pero fue gracias a que el señor evaluó que la muchacha estaba mejor capacitada en ese momento para que siguiera manejando la empresa. Que los varones. Que los varones. Guillermo, yo quisiera que tú nos guiaras ahorita, que les dijeras a nuestros televidentes en qué consiste ese documento que le llamas protocolo de familia. Hagan de cuenta que es el acta constitutiva. En ella se va a regular mediante un organismo que se llama la Asamblea Familiar, sí, que va a tratar puros asuntos familiares, no del negocio, y ahí van a participar la pura familia. Va a haber un consejo, esa se llama Asamblea Familiar, como una asamblea de socios. Claro. Después sigue un consejo familiar, donde van a trabajar desde el punto de vista familiar, qué van a hacer y van a participar solo los que forman parte del negocio, de la empresa. Los que trabajan y ahí. Que pueden, ellos desde el punto de vista familiar, cómo van a trabajar en la empresa. Aparte, en la empresa hay un consejo de administración en el que ahí pueden participar los familiares o no los familiares, y hablan nada más de puros asuntos de la empresa. Trabajo. Y aparte hay consejos especiales que se tratarán de que los miembros tengan liquidez en la familia. Estoy hablando de la familia, qué se va a hacer en la educación, cómo se va a preparar a los sucesores para que en un futuro no lejano participen en la empresa, pero ya preparados. Claro. ¿Cómo se van a preparar? ¿Qué puede pasar si una empresa dicen, nunca lo he llevado, me ha funcionado el negocio y no lo voy a hacer? ¿A qué están destinados o cuáles son los riesgos que podrían tener? Mira, hay un caso que decía el señor, pero ¿cómo que me voy a retirar si esta empresa la fundé yo y ha sido mi vida? Yo le he dejado todo mi tiempo, mi dinero, y además, pero dice, y además la familia no están preparados. Y entonces eso, ¿qué puede pasar? Pues que al final el señor no va a tener sucesor y se va a ver un pleito entre los mismos. Por eso lo que nos habías comentado de que el 90% de los problemas judiciales son entre hermanos. Entonces, se recomienda que en ese instrumento que yo le llamo el acta constitutiva, se pongan todos los supuestos, todas las inquietudes, y por supuesto que se auxilien de un asesor en empresas familiares que les dé, porque existe mucho material, existen muchas técnicas y literatura para auxiliarlos. Pero yo quiero que te aprovechemos aquí que tenemos y que nuestros miles de televidentes y personas que nos miran por internet se queden con algunas recomendaciones, con algunas ideas tuyas. No es posible que constituyas una sociedad en enero, un negocio en enero, y lo estés dando de baja antes de fin de año. No se vale. Claro. Ahí pierden los trabajadores, todo el mundo pierde, los proveedores. Dinos algunas recomendaciones que tú consideres que le darían permanencia a las empresas. Bueno, en primer lugar, la guía de negocio, un negocio. Por escrito. Por escrito. Después, ya que está constituido el negocio, una claridad de cuál es el papel que cada quien juega en el negocio. Los roles de cada uno. Y hay que aprovechar a todos los miembros de la familia que tengan la capacidad suficiente
para que participen ahí. Los talentos, el capital Los humano. talentos, hay que, sí, porque mucha gente tiene su talento escondido. Que a veces se confunde. Claro. Muchas veces ponemos a la empresa en una posición de líder o de jefe porque simplemente es nuestro hijo y lo queremos mucho, o nuestra hija. Sí. Pero resulta que ni le gusta a veces esa posición, ni tiene la capacidad. Y hay otros que sí la tienen o lo harían mucho mejor. No, y una cosa que yo recomiendo mucho es de que al que hayan escogido para ser el sucesor, lo pongan a trabajar en una empresa fuera. Correcto. Que ya sea del mismo giro o no del mismo giro. Como lo comentó, para aprender otras cosas diferentes, porque a su padre ya sabe qué hace, y para aprender otras disciplinas, otras formas de, como dicen, de ver los procesos de trabajo. Sí, claro, otros procesos de trabajo, otra forma, otras disciplinas. Y lo más importante es dialogar y de alguna manera los familiares, hablar con el señor cuando vea las señoras son muy buenas para eso. Las esposas son muy buenas para educar, ellas son las que educan y las que educan también al marido. ¿Qué nos puedes decir respecto a algunos integrantes de la familia que luego participan en el negocio, trabajan en el negocio y tienen unos sueldos excesivamente altos comparado con profesionales, con técnicos de la misma área? En el protocolo de familia se debe de establecer que quien trabaje ahí tiene que ganar el sueldo de mercado, igual que los otros empleados. No, porque si no se acaban. Ese es uno de los grandes dramas de las empresas familiares, que llegan y que piensan que es la mina de oro. No. Se le va a pagar de acuerdo a su nivel al nivel, a su capacidad. No les va a gustar a muchas de las personas que nos están mirando y que estén en una posición privilegiada por el hecho de llevar el apellido de la empresa o la empresa el apellido de la familia. O otros aspectos, perdón, que también me ha tocado ver mucho cuando incorporan a la empresa familiar, ya sea a la esposa o al esposo, que como usted lo menciona, no es hijo de la misma madre, y ya empiezan a tener opiniones diferentes que del líder de la empresa, y empieza a crear conflicto también. Todo depende de la capacitación. Mira, muchas veces esas personas llevan otras ideas, fíjate, llevan ideas nuevas, llevan ideas revolucionarias. Hay que tener mente abierta, tanto del fundador como de las gentes, y estar atentos, ser flexibles. A todos esos cambios. Normalmente la familia mexicana es flexible y es muy amorosa y muy consentidora, pero también en determinado momento también es rígida. Claro. Aquí se requiere una disciplina pareja. Yo quisiera, Guillermo, que nuestros televidentes reflexionaran un poco sobre esta estadística que tú hiciste favor de traer al programa, de que el 30% de las empresas no pasan a la segunda generación. Es decir, el jefe de familia inicia el negocio, pero los hijos no lo continúan, un 30%. Luego, un 56% de las empresas familiares no tienen planes de sucesión. Es decir, no tienen el protocolo, no tienen la guía, no tienen las reglas claras y consecuentemente el negocio se acaba el fundador y se acaba la empresa en un 56%. El 97% nunca llega al ciclo de vida, es decir, nunca tienen 100 años, pues sí, efectivamente. Pero esto de que el 60% cierran por conflictos familiares, pues tenemos que cultivar los valores que se han dicho en este programa, que es la comunicación, la disciplina, la responsabilidad y la solidaridad. Claro. Esos valores básicos. Pero esto es dramático. El 90% de los pleitos judiciales es entre hermanos. Entre hermanos. Aquí se requiere indudablemente que el padre, el jefe de familia, elabore ese protocolo
y pues yo creo que te tendrán que visitar, Guillermo. Hay una empresa aquí que fue fundada por el abuelo. El abuelo le dejó los bienes al hijo. El hijo se casó con otra persona que tenía también mucho dinero. Los dos hicieron fructificar el negocio del abuelo todavía. Después esos dos tuvieron varios hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Uno de ellos, de los hombres, se dedicó a la droga. El otro le dijo a su mamá: hazte cargo de los negocios. Y él les dio dinero a sus hermanas. El que se dedicó a la droga ya está falto de sus facultades mentales, y se empezó a pelear con la mamá para quedarse con todo. Y eso no es correcto. Son protocolos de familia, son guías. Y eso fue que faltó el protocolo de familia. Y eso es dramático. Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y compartirnos este tema de la importancia de las empresas familiares, su problemática. Esperemos que contarte contigo nuevamente, porque esto tiene que continuar. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches.